Hola, muy buenas. Seguimos aquí en el show, en directo, en esta cumbre digital internacional sobre la pertenencia y la soledad. Y ahora tenemos con nosotros a la COE, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y con nosotros está Juan Carlos Tejeda, el director de Formación y Educación de la COE, y Maite Gómez Condado, que es la directora general del CEO Campus, que nos van a hablar del bienestar en tiempos de pandemia. Yo creo que es un tema muy interesante, que nos comentéis cuáles son los proyectos que tiene COE en relación a este tema. Sé que tenéis 4 principales en el campus, como es el liderazgo, la digitalización, la sostenibilidad y concretamente el de bienestar emocional, que es el que habéis hablado, que venís a hablar hoy, que entronca muy bien con el contenido de la cumbre internacional que tenemos en estos momentos en marcha. Así que me habéis dicho que va a ser un conversatorio, yo creo que va a ser muy interesante y a partir de ahí os doy la palabra que nos habléis de este proyecto tan grande que tenéis dentro de COE. Adelante. Muchas gracias Juan Fernando. Estamos encantados los dos de estar aquí en este supercongreso. Nos dicen que hay más de 3.500 personas conectadas, así que es una oportunidad única. Antes de nada, para los que no sean de España, para los que somos españoles no hace falta, 2 palabras para hablar de lo que es la Confederación Española, la COE, de empresas, que representa a más de 4 millones de empresas a través de 200 organizaciones sectoriales y territoriales. Y dentro de la COE Campus es, para simplificar, la escuela de negocios que yo dirijo y que pues también Juan Carlos forma parte de mi equipo junto con su papel dentro de COE en el campo de la educación. El año pasado nosotros hicimos una reflexión de dónde queríamos ampliar nuestra actividad. Hacíamos cosas, yo creo que muy interesantes en temas de liderazgo y en general de formación para las empresas, pero vimos que faltaban algunas líneas. Pusimos el acento en 3 nuevas: la digitalización, la sostenibilidad y el bienestar emocional. Las 2 primeras yo creo que no tienen mucha explicación, pero sí quería decir por qué nos decidimos por el bienestar emocional. Hay un informe de Global Trends Talent del año 2019 que dice que el bienestar de los empleados no es un tema personal, es un tema empresarial que afecta directamente a la eficacia y a la eficiencia, hasta tal extremo de que hay una multiplicación de la productividad de 3 a 4 veces mayor. Y nosotros empezamos a trabajar esta línea de manera entusiasta porque además a nivel personal también nos interesan mucho estos temas y queremos compartirlo en plan conversación pues sobre lo que estamos haciendo y sobre para lo que nosotros y para las empresas representa este tema. Así que yo voy a empezar a preguntarle a Juan Carlos, pues, ¿qué es el bienestar emocional? ¿Cómo ve él este tema tan importante? Bueno, Maite, la verdad es que tú bien sabes que cuando montamos el programa de bienestar emocional, lo primero tuvimos que investigar qué era bienestar emocional. Había diferentes teorías, fuentes, cada uno lo percibe de una forma diferente. Nosotros acudimos en aquel momento a la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, que define el bienestar emocional como un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, que puede afrontar las presiones normales de la vida, del día a día, puede trabajar productiva y fructíferamente, y eso es algo que desde las patronales, lógicamente, el ámbito empresarial es algo que ponemos mucho foco, como bien decía Maite, y sobre todo que es capaz de hacer una contribución a la comunidad, al equipo. En general, llegamos a la conclusión que bienestar emocional es sentirse bien, estar tranquilo, controlar las emociones, y todo eso, controlar esas emociones y esas presiones del día a día te llevan precisamente a llevar una vida sana, que en el fondo es esto, vida sana, feliz y plena, con un enfoque muy positivo. Ya hace 20 siglos, el filósofo Epicteto decía: no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que se tienen de ellas. Precisamente en el making esa opinión, en el hacer esa opinión, es lo que hace precisamente que trabajemos en el bienestar emocional. Viktor Frankl, no voy a mencionarle, le conocéis todos, nos dice algo muy conectado precisamente con esta idea de bienestar emocional. Nos dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio.
En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Precisamente yo creo que ese bienestar emocional es trabajar en hacer esa respuesta, está en controlar la respuesta al estímulo. Yo he definido muy bien qué es bienestar emocional, pero te dejo la parte más complicada para ti, que es, a sensu contrario, el malestar emocional. El malestar. Bueno, pues muchas veces en el estrés de la vida diaria no nos damos cuenta de que estamos mal. Para mí, personalmente, hay algunos síntomas que son claros. Ser muy rígido, inflexible, estar desganado, desmotivado, tener miedo al cambio, pero sobre todo hay una cosa que me interesa mucho, que es el pensamiento distorsionado. Hay una obra clásica del año 83 de Paul Watzlawick, que conoceréis todos, El arte de amargarse la vida. Hay una persona, empieza el libro, que tiene un clavo y que quiere clavarlo, y entonces piensa en pedírselo al vecino, y entonces empieza a pensar, se lo voy a pedir, pero tal vez no me lo deje, ¿por qué no me lo deja? ¿Por qué se puede portar así? ¿Cómo es posible? Y acaba, no cuento el libro, pues volviéndose un poco psicópata con el vecino. Hay muchas reflexiones sobre lo que es estar bien y estar mal, pero yo me quedo con la del catedrático de la Universidad de Harvard, Tal Sahar, que dice que lo importante es aceptar la vida como es. Es decir, eso te libera del miedo, te libera de las falsas expectativas. También Dan Gilbert dice que lo que hay que hacer es adaptarse a lo que tienes, porque adaptarse es como utilizar a nivel personal un sistema inmunológico exactamente igual que el que tenemos en el cuerpo para protegernos de los gérmenes. Bueno, nosotros hemos titulado nuestra conversación Bienestar emocional en tiempos de pandemia, así que yo le quiero preguntar a Juan Carlos cómo él, desde su experiencia, está viendo que está afectando la pandemia al bienestar y al equilibrio de las personas. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Pues mira, el gran titular es que la pandemia está poniendo al límite todas nuestras capacidades. Todo lo que existía antes, todo lo que funcionaba antes, ahora ha cambiado de una forma disruptiva. No sé, el mundo nos ha cambiado prácticamente en una semana. Esta irrupción del coronavirus, sin duda alguna, nos está dejando absolutamente agotados, no solamente físicamente, el confinamiento, etcétera, etcétera, sino mentalmente, que es lo que a mí más me preocupa. Y precisamente esas capacidades de autorregulación las tenemos a flor de piel, al límite prácticamente. Ahora, en este nuevo escenario, estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Yo, por ejemplo, voy a la calle, me encuentro un amigo y no puedo darle un abrazo. Aquí ya sabéis que en España somos mucho de abrazarnos y de darnos besos. Pues no podemos, mantenemos que tener una distancia social. Desde un punto de vista social está siendo muy complicado gestionarlo. Esas cenas multitudinarias, familiares, de 15 personas han desaparecido. Y, sin embargo, estamos aprendiendo otra serie de rutinas que antes no hacíamos, como, por ejemplo, salir, la mascarilla, hidrogel, distancia. Como veis, no tenemos mascarilla porque tenemos más de 1,5 metros entre nosotros, y eso nos está condicionando, sin duda alguna, un gran esfuerzo mental, y todos nuestros recursos mentales pues los estamos agotando porque son bastante limitados. Desde mi punto de vista, yo creo que una de las cuestiones que nos ha despojado esta pandemia es precisamente de horizonte y nos ha creado una gran incertidumbre. Yo pienso en esos jóvenes que ahora mismo están terminando sus estudios universitarios, de formación profesional, que sí que tienen que incorporar al mercado laboral y no sabe por dónde va el mundo. Ya antes de la pandemia vivíamos en un mundo VUCA, muy disruptivo, muy evolutivo, muy cambiante, con un cambio rápido, pero esto lo ha acelerado sobremanera. Y esa incertidumbre es difícil de gestionar, es muy complicada. No solamente los jóvenes, mayores. Yo tengo un padre muy mayor, cerca de 90 años, está confinado en una residencia y le digo, oye, papi, que nos vamos a ver dentro de poco. Y dice, claro, para mí en un año me puede cambiar totalmente mi vida. Incertidumbre, mayores, jóvenes y en general distintos colectivos. Todo esto nos está haciendo, Maite, que tengamos un profundo desgaste cognitivo y emocional que nos está llevando a problemas de ansiedad, angustia, estrés, agotamiento, como decía, físico y psíquico, insomnio, mucho desapego respecto a los proyectos, a la familia, a los compromisos, irritabilidad, en general, bastante complicado. Le comentaba a Maite antes de empezar que conozco a varios psicólogos que tienen gabinetes psicológicos y al principio de la pandemia desaparecieron los clientes por muchas razones. Ahora han vuelto precisamente todos con muchos de estos síntomas que te mencionaba. Yo creo que tenemos un reto importante a hacer. Esa es mi percepción, Maite, desde un punto de vista global, pero tú, que eres una experta en el ámbito empresarial,
¿Cómo crees que se está incidiendo precisamente esta pandemia en el mundo de las empresas? Bueno, pues como todo en el mundo hay muchas paradojas. En el mundo de las empresas, curiosamente, la pandemia está influyendo para tener una mayor sensibilización hacia el tema del bienestar. Durante los últimos 50 años, las empresas lo que se han preocupado es de la salud de los empleados. Eso está fuera de toda duda. Pero el tema del bienestar emocional, del equilibrio, de la felicidad, era tabú. Eso no se hablaba en las empresas. Sin embargo, ahora, precisamente porque se ve la incidencia que estos temas tienen en el resultado y en la eficacia y en la eficiencia empresarial, las empresas están cuidando mucho estos temas. La Organización Internacional del Trabajo al principio de la pandemia alentó sobre los riesgos que sobre la salud laboral tiene pues, el estrés, el malestar, la tensión, el miedo, y también decía que se producía pues, absentismo, enfermedades laborales, etc. Y curiosamente pues, hay muchas empresas, es verdad que las top employers, es verdad que no son todas las empresas, que están cuidando muchísimo y poniendo en marcha programas de mindfulness, programas de gestión del estrés, programas de acompañamiento psicológico. Es decir, se trata de mejorar la experiencia de empleado a lo largo de todo este proceso, que empezó pues pensando todos que era corto, pero que vemos que va para largo y que por lo tanto hay que estar muy pertrechado y muy preparado. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a Juan Carlos cómo se gestiona en el mundo del día a día empresarial, según la experiencia que nosotros tenemos, cómo se gestiona la incertidumbre, cómo se aborda esto día a día. Yo creo que has dado con una de las claves, es uno de los mayores problemas que tenemos en los equipos empresariales. Los que gestionamos equipos, la incertidumbre ha hecho precisamente que mute el cambio de prioridades que tienen las personas que trabajamos en las empresas. Mirad, algunos informes recientes nos dicen, precisamente ponen el foco en ese cambio digamos, de prioridades. El 63% de los empleados espera que su empresa les proporcione actualizaciones diarias sobre cómo va el virus. Y casi 3/4 partes espera que la empresa actúe para protegerles a ellos y a su comunidad. Yo creo que ahora precisamente esa incertidumbre lo que requiere es por parte de los responsables empresariales, de los líderes, de los empresarios, de mensajes claros, transparentes y muy honestos, que lleguen seguramente al corazón. Hay que trabajar gestionando la individualidad frente a la colectividad. Los proyectos colectivos ahora se basan en las personas y esto lo ha puesto de manifiesto la pandemia. Dice Bezos, el fundador de Amazon, no podemos estar en modo de supervivencia. Tenemos que estar en el modo de crecimiento. Yo creo que las empresas lo tenemos muy claro. Somos expertos en convertir amenazas en oportunidades. Y desde tu punto de vista, Maite, ¿cómo se promueve en las empresas precisamente este bienestar empresarial, corporativo? ¿Qué importancia además económica crees que puede tener? Bueno, antes de nada decir que esta frase es como un lema mío en la vida, ¿no? De cada amenaza una oportunidad. Lo digo siempre desde hace muchos años. Muy rápidamente, porque tenemos el tiempo muy limitado y podríamos estar hablando mucho tiempo de estos temas que nos apasionan y que además trabajamos en ellos. Bueno, yo creo que ya he comentado la importancia del bienestar físico, del bienestar social, cuidar la desconexión digital, el equilibrio entre la vida familiar y profesional, pero yo quiero hacer referencia al bienestar profesional porque es el lema del Congreso, ¿no? El sentido de pertenencia. Yo creo que eso es fundamental. Cómo tú te sientes parte de un proyecto, el proyecto te desarrolla, te transforma, aportas y te reconocen las aportaciones que tú estás haciendo. Por supuesto, también el bienestar financiero y el bienestar emocional, que hablaremos después un poquito más adelante. Otro tema que me interesa mucho. Este congreso para mí es un fenómeno a tener en cuenta, un fenómeno mundial. Hay muchísimas cátedras de universidades de máximo prestigio en el mundo que tienen asignaturas sobre la ciencia de la felicidad. Hay jefes, gestores de felicidad. En fin, ¿cómo valoras tú todo este fenómeno que es de los últimos años, pero que es muy relevante? Pues efectivamente, dices que está de moda en los últimos años, pero esto ha venido de siempre. La búsqueda de la felicidad es algo intrínseco al ser humano, está innato. Hemos buscado la felicidad siempre. Ya la Declaración de Independencia de los Estados Unidos ya la recoge. Ya nos gustaría que en otras constituciones también como un derecho la búsqueda de la felicidad. Voy a citar un estudio de Robert Waldinger, que estuvo durante muchísimos años, 75, analizando a un grupo de personas que les preguntaba
por la felicidad. Y decían, el 80% de los que hizo el análisis decían que la felicidad era ser rico y el 50% era ser famoso. Bueno, está claro que ni la riqueza ni la fama contribuye a la felicidad, porque cuando se estudia realmente las personas felices, en algunos casos ni son ricos ni son famosos. Loguí Santos, profesora de Yale, el anterior profesor de Harvard de Yale, hemos ido tocando y que además tiene una cátedra que a mí me encanta, que es de psicología y buena vida. Bueno, pues empezó también con un grupo de 200, ya son 1.200 personas. Lo que nos viene a decir es que para ser feliz hay que modelarla la felicidad, es decir, buscar referentes, analizar las causas de su felicidad y seguir con ellos. El modelaje existe desde la más tierna infancia y, cómo no, aplicarlo a la felicidad. Para mí, mis tips de felicidad son pasar el tiempo con la gente que nos importa. Yo acabo de perder a mi madre hace poquito por víctima del coronavirus y eso lo valoro sobremanera. Ayudar a los demás me hace muy feliz. Apreciar lo que se tiene cada día y, sobre todo, sentir que la vida tiene sentido. Esas son mis recomendaciones. No sé si en tu caso va por esa línea. Bueno, yo quise añadir, no una reflexión mía, sino una reflexión de Sonia Lyubomirsky, que es una inspiradora profesora americana, que dice que en la felicidad y en el equilibrio personal hay un 50% de genes, de lo que no eres responsable, un 10% del entorno, solo un 10% y un 40% que se aprende. Y nosotros es lo que hacemos en nuestros programas y sobre todo en el programa de bienestar emocional, el reto de las empresas, hacemos eso, enseñamos a tener ese equilibrio. Así que me parece muy interesante tener en cuenta esto, que la felicidad, como el tenis, como el golf, como cualquier otra actividad, se aprende. Y para ti, ¿cuáles son las claves básicas para ser feliz en la empresa, en tu puesto de trabajo, que no siempre es fácil? Pues para mí, encontrar sentido a lo que hago. Hay muchas cosas, podríamos hablar de un montón de cosas, pero encontrar sentido. Yo tuve la suerte de hacer un máster en el IES y tuve un profesor fantástico, Luis Huete, que ha escrito una cosa que me encanta, ¿no? Hay una motivación intrínseca de lo que te hace a ti feliz y moverte. Hay una que también es extrínseca porque haces las cosas y esas son las motivaciones, dice el profesor Huete, del siglo XXI. Y casualmente esa motivación es lo que te permite resolver problemas. ¿Y a ti? Pues mira, después de mucho pensarlo, lo que me hace feliz en el trabajo es disfrutar, pasármelo bien. No solamente con lo que se hace, sino con la gente que se hace. Yo me he ido de trabajos porque no me lo he pasado bien. Yo también. Y yo siempre, ¿verdad? Y yo siempre que he tenido un jefe le he dicho, lo mejor es hacer que se lo pase bien, porque si lo pasa bien, será feliz y eso se transmite al resto del equipo. Y además somos más productivos. Eso efectivamente impacta directamente. Yo, para terminar, el programa que tenéis de bienestar emocional en COE Campus, que lleváis tiempo con él, que lo habéis montado, que tiene mucho impacto, dame unas claves. ¿Qué consiste? Bueno, yo antes decía que desde hace ya unos años, pero especialmente desde este año con la pandemia, las empresas se están preocupando mucho de hacer actividades que mejoren el bienestar. Mindfulness, nosotros hacíamos eso también el año pasado, pero nosotros hemos diseñado un programa distinto. ¿Por qué? Primero, porque contempla todas las herramientas que uno necesita en la vida para adaptarse a este mundo cambiante y verdaderamente complicado. Desde la salud, la psicología, la gestión emocional, la inteligencia emocional, la gestión de conflictos, la dirección de equipos, la comunicación, todo se contempla en su globalidad. Y damos herramientas a los participantes que están siendo directivos de todos nuestros clientes, que son más de 600 empresas importantes españolas y multinacionales. Les damos herramientas para que puedan afrontar la vida con equilibrio. Además, tenemos los mejores profesionales en cada una de esas ramas, porque esto yo creo que es uno de los puntos fuertes del programa. Y además, tenemos un antes y un después. Nosotros decimos en COE Campus que no formamos, transformamos. Por lo tanto, lo que hacemos es ver cómo está la persona, con la confidencialidad de vida, por supuesto, antes de empezar el programa y después. Y les acompañamos a través de un proceso de coaching, también con profesionales fantásticos. Y lo acompañamos, como todos nuestros programas, con casos de éxito, con experiencias prácticas, en fin. Aterrizamos nuestra realidad desde el punto de vista personal, psicológico, de gestión de equipos, y hay un aspecto que le damos mucha importancia, que es el tema de la comunicación. Hoy en día el directivo y el general, el cuadro medio o el empleado que no sabe comunicar,
tiene un problema. Y en eso. Así que estamos muy contentos con este programa y, bueno, pues esperamos. En nuestra web está, en COE Campus, podéis consultar todo lo que queráis. Estamos muy felices. Muy felices. Bueno, finalmente ya le dejo a Juan Carlos que termine, 2 minutos o 1 minuto. Ya veo que está Juan Fernando haciéndonos señales. No, para nada. Yo me quedaría aquí escuchándoos media hora más porque... Te tomamos la palabra. Pero vamos, seguir, que ahora hablo con Luis y nos da un apartadito más de media hora porque estoy disfrutando enormemente. Nos conocemos hace poco tiempo, pero la verdad es que estoy tomando notas perfectamente. Me gustaría acabar con una pregunta, pero ahora cuando Juan Carlos acabe con la pregunta que le has comentado, el conversatorio más interesante que he visto en mucho tiempo, la verdad, unas preguntas muy dinámicas, con mucho jugo y nos ha hecho entender mucho más la COE, que hace un papel importantísimo aquí en España con emprendedores, autónomos, empresas grandes, pequeñas, medianas y sobre todo Campus, que Campus es una rama importantísima de la COE. Así que adelante, Juan Carlos, tu pregunta. No pregunto, solamente titular ya para cierre. Nosotros lo hemos estado hablando Maite y yo mientras preparábamos este conversatorio. Yo creo que, por lo menos en España, y estoy seguro que a nivel mundial, se necesita una psicoeducación masiva. La necesitábamos antes, pero después de la pandemia aún más. Y también, como titular, el modelo de bienestar emocional en el ámbito empresarial requiere de una revisión en profundidad. Lo requería antes seguramente, después de la pandemia más. Y estamos tardando en hacerlo, Juan Fernando. Yo estoy recordando, según estaba hablando Juan Carlos, a Harari, que me encanta leerle, que habla de muchas cosas, del pasado y del futuro, que dice, en este contexto, que no es el virus lo que nos tiene que preocupar, sino los demonios de la humanidad. En eso estamos, en combatirlos. Ahora, Juan Fernando, ¿querías hacernos una pregunta? Ojalá todo lo que hayáis dicho al final llegue a buen término y esos demonios podamos aplacarlos. Esta pandemia nos haga mejores, yo creo que podría ser aún y quizás yo creo que todo el trabajo que estén realizando instituciones, empresas, asociaciones, universidades, yo creo que confluya en alcanzar los objetivos que nos hemos trazado desde esta cumbre digital internacional, desde la World Happiness Foundation, como de otras asociaciones y organizaciones. A mí me gustaría acabar con una pregunta para los dos, que me dijerais cuáles los retos que tiene la COE y, sobre todo, me interesa más el campus, que es lo que dirigéis vosotros, en estos próximos años, en estos 3 años, por ejemplo, desde ahora hacia adelante, viendo las oportunidades que puede generar la pandemia. Y si queréis centraros dentro de los 4 ramas que tenéis en el campus, liderazgo, sostenibilidad, que ya habíamos hablado antes, y bienestar emocional, si queréis centraros en bienestar emocional, ¿qué es aquello que vais buscando, ¿no? en los próximos, los retos que vais buscando en estos 2-3 años? Bueno, desde COE tenemos una atalaya privilegiada para conocer las necesidades del tejido productivo. Como decía Maite, 4 millones de empresas a las que representamos es un buen target donde poner foco y a medida que hemos ido avanzando en este desarrollo de COE Campus, siempre estamos escuchando con la oreja muy grande, dónde están los problemas empresariales. Vimos que el problema de liderazgo femenino especialmente, hace ya 8 años que tenemos un programa que se llama el programa Promociona, era un problema, ya al día de hoy ya han pasado ya de más de 1.000 grandes directivas de este país promocionando más del 50%. Hemos puesto la oreja, como decía antes, y España tiene un problema de digitalización importante en cuanto al ámbito empresarial y sobre todo en el talento. Somos, según el informe DESI, tenemos el puesto 17 de los 28 países en cuanto a la digitalización del capital humano, lo cual es un drama y por eso hemos lanzado la línea de digitalización. Sostenibilidad, como bien dijo Maite, y también en el ámbito de bienestar emocional, lo tenemos muy claro que son necesidades que ya estaban antes de la pandemia. Tenemos que desarrollarlas y seguir oyendo muy bien a nuestros asociados, que tenemos 200 patronales, sectoriales, territoriales, a nuestras empresas, para ver qué necesidades van a tener en el corto, medio y largo plazo para ir montando precisamente esos programas que les ayuden, porque la visión de la COE es ayudar al tejido empresarial español. Pues yo nada más añadir a lo que ha comentado Juan Carlos, que bueno, nosotros tenemos puesto el acento fundamentalmente en el liderazgo. Hoy en día
los líderes están sometidos a presiones de lo más diversas en un mundo global donde las fronteras entre lo físico y lo virtual van desapareciendo, donde tienes que someterte a las demandas no solo de tus clientes, sino de los inversores, de los reguladores. Nosotros acompañamos a los directivos en este proceso frenético de transformación y simplemente decir que tenemos un lema: transformamos empresas a través de las personas. Ese es el lema de COE Campus y vamos a seguir haciéndolo en los próximos años. Gracias mil por haber contado con nosotros en este importantísimo evento a nivel mundial. Pues y nada. Felicidades por organizarlo, que no debe ser nada fácil. Gracias a vosotros, a COE, por participar, por darnos tan buenas ideas y estos últimos titulares como colofón que creo que son maravillosos. Así que gracias por participar y nos vemos pronto. Muchas gracias, Juan Fernando. Gracias. Hasta luego, adiós, gracias.